Buenas compañeros, en esta ocasión vamos a hablar del estudio de mercado. Un estudio de mercado es un conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado. El objetivo de todo estudio de mercado es tener una visión clara de las características del producto o de servicio que se quiere introducir en el mercado y un conocimiento exhaustivo de los interlocutores del sector, junto con todo el conocimiento necesario para una política de precios y de comercialización. Para este fin, se debe hacer una recopilación y análisis de antecedentes que permitan determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio, y así poder satisfacer unas necesidades. Por lo tanto, es preciso incluir el entorno que rodeará a la empresa, como consumidores, usuarios, proveedores, competidores, condiciones políticas, legales, económicas y sociales. Se hace necesario determinar el ámbito del mercado al cual está dirigido la producción o la prestación del servicio, si es un mercado local, un mercado regional o un mercado nacional, hasta uno internacional. Paralelamente a esto, se debe hacer un sondeo de la disponibilidad, origen, precio, comercialización y uso de los insumos que intervienen en la producción o la prestación de un servicio. También se hace necesario tener en cuenta el proceso de comercialización para prever la inversión, la estimación de costos de la operación y distribución. Para todos estos fines, el estudio de mercado utiliza una serie de técnicas útiles para obtener información del medio y que permita pronosticar las tendencias futuras de comportamiento. En un estudio de mercado, lo primero que hay que hacer es la identificación del bien o servicio, que es el requisito indispensable para especificar las características, como sus usos, para qué se usa, cómo se usa, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son los usuarios, quiénes son los consumidores finales, los hábitos de esos consumidores, el nivel de ingresos, el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, el estrato, el credo religioso. También se tiene que tener en cuenta la presentación, la forma como se presenta el bien o servicio, la composición. Es de vital importancia conocer el mercado de los insumos que se necesitan para elaborar este producto o servicio. Características físicas como tamaño, olor, color, textura. Conocer el producto, conocer el consumo final, los productos secundarios, los subproductos y los desechos. Conocer los productos sustitutos o productos complementarios. Además de eso, tenemos los bienes de capital, que también aparecen como intermediarios de la producción o de otros bienes. Tenemos bienes intermedios y bienes finales. Conocer las fuentes de abastecimiento, la capacidad de suministro, aprovecho o pérdida, su forma de transporte, los precios, los niveles de comercialización, los sistemas de distribución, los precios y costos para poder estimar las márgenes de comercialización y utilidades y las condiciones de política económica. Es importante tener en cuenta disposiciones legales y económicas que afectan una producción y la comercialización de un bien y servicio, como son los impuestos, los incentivos fiscales, las normas sanitarias, las normas de seguridad, entre otras. Buenas noches, compañeros y tutores. Yo les vengo a hablar sobre la demanda y la oferta en las necesidades del mercado. Bueno, podemos decir que la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las condiciones que afectan el consumo de un bien y servicio. Por lo tanto, aparecen una serie de factores que condicionan y determinan los gustos y preferencias de los consumidores, el poder adquisitivo o la capacidad de compra de estos. El estudio de la demanda requiere una gama extensa de información de variables que cubren la demanda actual y los pronósticos de consumo con base a datos del pasado y otros elementos cualitativos. El objetivo de esto es estudiar el comportamiento actual y futuro de las necesidades colectivas. Las variables son el nivel de ingreso de los consumidores, el patrón de gastos, las tasas de crecimiento poblacional y el comportamiento de precios de sustitutos o complementarios. El área del mercado o de mercadeo se determina que son aquellas zonas geográficas donde se ubican los posibles demandantes que poseen el deseo o la necesidad de adquirir ese bien o servicio. ¿Qué hablamos de esto? Que es la población que tiene la necesidad de este bien o servicio, el ingreso con el que la población cuenta y la zona de influencia que éste tiene. Hablemos del comportamiento histórico.
El comportamiento histórico se analiza a partir de datos estadísticos de los bienes o servicios que se han puesto a disposición de la comunidad para tener una idea aproximada de su evolución con el de tener elementos de juicios que faciliten pronosticar comportamientos futuros con grado de certidumbre. Esto está dividido en tres: la segmentación del mercado, el consumo aparente y el consumo per cápita. Las características teóricas. Bueno, las características teóricas nos hablan de 5 funciones. Nos habla de la función de la demanda, que es una relación de causalidad que liga al precio de un bien con su cantidad demandada. Es decir, cuando el precio de un bien desciende, la comunidad tiende a consumir mayor cantidad de ese bien. También vamos a hablar de la función de ingreso. La función de ingreso nos dice que el analista debe reportar las unidades demandadas con los niveles de ingreso. ¿Qué nos quiere decir? Cuando la comunidad posee mayores ingresos, está dispuesta a incrementar esa demanda. También otra función es la elasticidad. Se define como una relación de cambio entre cantidades demandadas ante cambios en el precio de los ingresos. También tenemos la elasticidad cruzada. Dice que la demanda también depende de sustitutos. Su coeficiente de elasticidad está afectando por esta circunstancia y se define como la relación existente entre un cambio en la cantidad de demanda y un bien frente al cambio en el precio del otro, y nos permite establecer varios tipos de relación, como bienes sustitutos, bienes complementarios y bienes relacionados. Bueno, seguimos con la estimación de la demanda futura. Se debe realizar un vistazo a las estadísticas disponibles y apoyarse en encuestas, digamos, el muestreo de los potenciales consumidores. Eso nos da una idea aproximada de la dimensión del mercado. Y para esto se utilizan diferentes técnicas, como están la extrapolación de la tendencia histórica, coeficientes técnicos, comparaciones internas e internacionales, métodos econométricos y métodos cualitativos. Ahora vamos a hablar de la oferta. Bueno, la oferta tiene por objeto identificar la forma como se han atendido y se atenderán en un futuro las demandas o necesidades de la comunidad. La oferta es una variable que depende de los costos y la disponibilidad de los insumos, de las restricciones de normas sociopolíticas, desarrollos tecnológicos hasta alteraciones del clima. Para el estudio de la oferta se deben considerar los siguientes aspectos. Entre esos aspectos tenemos el listado de proveedores. ¿Qué debe contener el listado de proveedores? El nombre de la empresa, la capacidad, la estructura de costos y precios, el sistema de comercialización, planes de expansión, etc. De ahí seguimos con el régimen del mercado. En él podemos hablar del monopolio, el monopolio, que es el único comprador, o cualquier graduación intermedia. Seguimos hablando de insumos. ¿De qué nos dice esto? De establecer si se trata de competencia o de la existencia de un monopolio. Y seguimos con la proyección de la oferta. La proyección de la oferta nos habla del estudio histórico, actual y futuro. Igual que, y por último, tenemos la demanda versus oferta, que es la comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada para estimar demanda insatisfechas o suficientemente atendidas. Bueno, en el estudio de mercado también encontramos todo lo que tiene que ver con los precios y la comercialización. Los precios constituyen un aspecto esencial en el proceso de la producción, de la comercialización, de todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios. Los precios también se fijan teniendo en cuenta ciertas consideraciones de acuerdo al entorno y de acuerdo a los costos, a la demanda, al mercado y al marco sociopolítico de conveniencias. De acuerdo a la clase de productos o de servicios se tienen en cuenta diferentes estructuras de mercado y se identifican las modalidades para poder fijar unos precios.
Entre estos encontramos los precios determinados por la estructura de los costos, los precios fijados por el mercado, los precios políticos, los precios vigentes en el mercado internacional y los precios o tarifas en proyectos de servicios públicos. Les voy a hablar acerca de la comercialización. El estudio de la comercialización señala las formas específicas de los procesos intermedios que han sido previstos para los diferentes productos o servicios y que estos puedan llegar a sus consumidores o usuarios finales. También se incluyen las formas de almacenamiento, los sistemas de transporte, la presentación de los productos, el crédito que se le puede dar a algunos consumidores y la asistencia técnica de los usuarios y los mecanismos de promoción y publicidad. La importancia de un estudio de comercialización varía dependiendo del producto que se trate. Ejemplo, si es de un consumo final o si es de consumo intermedio o de consumo capital. Pero conocer los canales de comercialización permiten determinar el costo agregado, el producto por, digamos, efecto de distribución, ya que estos reflejan todos y cada uno de los costos que aparecen en el proceso, porque cada intermediario constituye independientemente de acuerdo a una unidad económica que puede participar en un proceso de mercado o de mercadeo. Y aquí también se incluyen, digamos, las actividades y las funciones que le pueden agregar un valor a la mercancía. Por tal razón, el cálculo adecuado, digamos, de imágenes de comercialización, se deben incluir todos los costos y que sean bien explícitos y claros. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido útil la información y es un breve resumen acerca de lo que es los precios y la comercialización.